¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas desaparecen de tu vida justo cuando más las necesitas? ¿Por qué, al llegar a cierta edad, comienzas a sentir que Dios te está mostrando cosas que antes ignorabas, como si tus ojos espirituales se hubieran abierto de repente? No es casualidad, no es vejez, es discernimiento. Es el cielo hablando más fuerte porque ya no hay tiempo que perder. Después de los 60, ya no estás para rodearte de cualquier voz, de cualquier consejo, de cualquier presencia. Ya no estás para cargar con lo que otros no quieren soltar. Porque lo que antes tolerabas en silencio, ahora el Espíritu Santo comienza a inquietarte. Dios ya te ha dado señales. Personas que antes te parecían inofensivas, ahora te drenan el alma. Palabras que antes ignorabas, ahora te hieren de forma diferente. Es el Señor abriendo tus ojos. Y si estás aquí escuchando esto, no es por casualidad. Es porque tu espíritu lo siente. Algo ha cambiado. Y si no aprendes a discernir las personas que hoy te rodean, podrías estar deteniendo el mayor fluir de Dios para tu vida en esta etapa tan preciosa. Porque sí, después de los 60, Dios todavía te quiere usar, pero no con cualquiera al lado. Prepárate, porque esta palabra vas a abrir tus ojos y sanar tu entorno. Y tal vez, por primera vez, entenderás por qué Dios te quitó a ciertas personas y por qué necesitas cerrar la puerta a otras. Dios no te ha llevado hasta aquí para que vivas confundido, cansado o atado a personas que ya no encajan con el propósito que Él ha reservado para esta etapa de tu vida. No. Si has pasado los 60, es porque el Señor ha querido mantenerte de pie. Ha permitido que llegues con cicatrices, sí, pero también con sabiduría. No te ha sostenido solo para que sobrevivas, sino para que por fin comiences a discernir con claridad quién sí y quién no debe caminar contigo. Hay momentos en la vida donde Dios ya no te habla con palabras audibles, sino con silencios que duelen, con molestias en el alma, con incomodidades que no puedes explicar. Y muchas veces esas molestias tienen nombre y apellido. Son personas que sin darte cuenta se han convertido en obstáculos invisibles para el crecimiento espiritual que Dios quiere derramar sobre ti. Personas que antes tolerabas por amor, por costumbre, por historia, pero que ahora, a medida que tu espíritu madura, ya no encajan en el lugar donde Dios te está llevando. No es orgullo, no es ingratitud, es discernimiento, es dirección divina. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Ya no era joven, ya no buscaba protagonismo. Era un hombre que había pasado por mucho. Pero fue precisamente en esa edad, cuando su corazón estaba más quebrantado, que el Señor lo levantó con una claridad y autoridad como nunca antes. Y para cumplir ese llamado, Moisés tuvo que dejar atrás Egipto y también a muchos rostros conocidos, porque lo que Dios tiene contigo después de los 60 no es una repetición del pasado, es una nueva asignación, pero no todos pueden acompañarte en ella. Es aquí donde muchos tropiezan espiritualmente, porque aunque Dios les muestra, aunque el Espíritu Santo inquieta el corazón, el miedo a la soledad se convierte en una prisión. Y entonces siguen cargando con amistades que ya no edifican, siguen soportando críticas disfrazadas de consejos, siguen compartiendo intimidades con personas que no oran, que no creen, que no entienden el fuego de Dios. Y lo más peligroso, siguen dejando entrar en su casa a aquellos que apagan la presencia del Espíritu. No ignores las señales. Cuando tienes 20 años, puedes darte el lujo de aprender con caídas, pero después de los 60, cada error se paga más caro. El tiempo se vuelve sagrado. La paz se vuelve prioridad. La comunión con Dios ya no es opcional, es vital. Y por eso, debes empezar a examinar con seriedad a quienes permites estar cerca de ti. ¿Quiénes son las personas que más influyen en tu día a día? ¿Con quiénes hablas más? ¿Quiénes son los que escuchan tus sueños, tus luchas, tus miedos? ¿Son personas que te acercan a Dios o que te empujan hacia la queja, el miedo, la crítica
o la incredulidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no compartió su vida con multitudes todo el tiempo. Había momentos donde se alejaba de todos. Había decisiones que solo compartía con 3 de sus discípulos, y en su hora más difícil, en Getsemaní, no permitió que nadie más lo acompañara, solo Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que necesitas rodearte solo de personas que saben velar contigo en oración, no de aquellos que se duermen espiritualmente cada vez que hablas de las cosas del cielo. Después de los 60, no necesitas más ruido, necesitas profundidad. No necesitas más visitas vacías, necesitas conversaciones que sanen. No necesitas compañía para no sentirte solo. Necesitas vínculos que te unan más a Dios, no que te distraigan de Él. Y si el Espíritu de Dios ya te ha mostrado a alguien, si ya lo has sentido en tu interior, si cada vez que estás con esa persona tu alma se apaga, tu fe se enfría, tu corazón se entristece, entonces no ignores esa señal. Es muy probable que el Señor esté diciendo: hijo, hija, es tiempo de cerrar esa puerta. Porque cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, no solo te da dirección, también empieza a purificar tu entorno. Y sí, puede ser que al principio duela, puede ser que se sienta como pérdida, pero a los ojos de Dios es protección. ¿Recuerdas a Abraham? Para que Dios le mostrara la tierra prometida, tuvo que separarse de Lot. Lot era su sobrino, lo amaba, lo cuidaba. Pero Lot no tenía la misma visión, no caminaba con la misma fe, y mientras estuvo con él, Abraham no pudo ver el destino que Dios tenía reservado. Solo cuando se separaron Dios le dijo: alza ahora tus ojos, porque todo lo que ves te lo daré. Génesis 13, 14, 15. Así también contigo. Mientras insistas en mantener relaciones que ya no están alineadas con tu propósito, tu visión estará nublada. Pero cuando obedezcas la voz de Dios y comiences a filtrar con sabiduría quién entra a tu vida, tus ojos se abrirán, tu paz aumentará y tu fe se encenderá de nuevo. No estás siendo duro, estás siendo guiado. No estás abandonando a nadie, estás obedeciendo una dirección celestial. No es que ya no ames, es que ya no puedes seguir entregando tu paz a quien no la valora. Y si aún dudas, solo mira los frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si después de pasar tiempo con alguien te sientes más cargado que fortalecido, más confundido que en paz, más seco que avivado, entonces no necesitas más señales. Después de los 60, no tienes que mendigar amor, ni rogar comprensión, ni justificar tu fe. Has llegado hasta aquí con la gracia de Dios. Ahora es el tiempo de cuidar tu entorno como se cuida un altar. Porque lo que Dios quiere hacer contigo aún no ha terminado. Y no todos están capacitados para ser testigos de lo que viene. No temas. Dios estará contigo. Aunque tengas que soltar algunas manos, nunca soltarás la suya. Aunque algunas sillas queden vacías, su presencia llenará tu casa con gloria. Y entonces entenderás que la verdadera compañía nunca fue cantidad, fue calidad espiritual. Hay una verdad bíblica que duele al principio, pero que cuando la entiendes te libera por completo. Los mayores enemigos de tu fe no siempre están afuera. Muchas veces están dentro de tu círculo más íntimo, y si no estás dispuesto a enfrentarlo con madurez espiritual, terminarás protegiendo a quien te apaga, justificando a quien te destruye por dentro y conservando lo que Dios ya te pidió que sueltes. Muchos de los ataques más fuertes a la fe no vinieron de enemigos declarados, sino de personas cercanas. José fue vendido por sus propios hermanos. Caín mató a su hermano Abel. David fue traicionado por su propio hijo Absalón. Y Jesús fue entregado no por un fariseo, sino por uno de los 12, Judas. No eran enemigos lejanos, eran íntimos, conocidos, familia. Y esto nos recuerda que no todo el que está cerca de ti está contigo. No todo el que te abraza te honra.
No todo el que te escucha te respalda. No todo el que te dice te amo tiene intención de cuidarte espiritualmente. Y al llegar a los 60 años o más, esta lección se vuelve aún más crucial. Porque ahora tienes más experiencias, más historia con la gente, más recuerdos, pero también más responsabilidad con tu propia alma. Ya no puedes ignorar las señales que antes pasabas por alto. Ya no puedes callar para mantener la paz externa mientras internamente te estás quebrando. Porque cada vez que guardas silencio ante el veneno espiritual de alguien cercano, te estás alejando un paso más del propósito de Dios para esta etapa de tu vida. No se trata de juzgar, se trata de discernir. Mucha gente buena ha sido dañada por no tener el valor de decir hasta aquí, por no poner límites, por creer que amar a alguien significa permitirle acceso ilimitado al corazón, al tiempo, a la fe. Pero el verdadero amor también sabe decir no. El verdadero amor sabe proteger la obra de Dios en tu vida. Porque cuando permites que alguien que no honra tu fe entre en tu espacio sagrado, estás debilitando tu altar. Y no es casualidad que el Espíritu Santo comience a revelarte estas cosas después de los 60. Porque en esta etapa, Dios comienza a preparar tu casa como un santuario. Ya no es tiempo de dispersión, es tiempo de concentración. Ya no es época de sembrar en cualquier terreno. Es tiempo de cuidar lo sembrado con lágrimas durante décadas. Y para eso, necesitas limpiar tu entorno. Pero aquí viene la parte difícil. Muchas veces quien te roba la paz es alguien a quien amas profundamente. Puede ser un hijo que se ha alejado de los caminos de Dios y trae oscuridad a tu casa. Puede ser un amigo de años que solo se aparece para hablar mal de otros, sembrar dudas y traer quejas. Puede ser un familiar que no acepta tu fe, pero al que siempre le das lugar por costumbre o por culpa. Y cada vez que esa persona entra en tu casa, algo se apaga dentro de ti. ¿Lo has sentido? Esa sensación de agotamiento después de una visita, ese vacío después de una conversación, esa tristeza inexplicable que llega tras compartir tiempo con alguien que dice quererte, pero no respeta tu fe, no valora tu paz, no honra tu llamado. Ese es el Espíritu Santo hablándote. Es Dios diciendo, este ya no es el camino, este vínculo ya no te edifica, este ambiente ya no es para ti. Jesús mismo enfrentó esto. En Marcos 6:4-6 se nos dice que Jesús fue rechazado en su propia tierra y debido a la incredulidad de los suyos, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Te das cuenta? La incredulidad de los cercanos puede frenar lo que Dios quiere hacer contigo. Y si eso pasó con Jesús, ¿cuánto más puede suceder con nosotros? Por eso es tan importante que entiendas que no es egoísmo cuidar tu atmósfera espiritual. Es obediencia. No es orgullo seleccionar con quién compartes tu tiempo y tu corazón. Es sabiduría. No es falta de amor poner distancia con quien solo trae confusión y tinieblas. Es reverencia por lo que Dios está haciendo contigo. Mira lo que hizo Nehemías cuando reconstruyó los muros de Jerusalén. No permitió que cualquiera se mezclara en la obra. Había vigilancia, había oración, había protección espiritual, porque entendía que no todos tenían buenas intenciones, aunque muchos fingían querer ayudar. Y tú, amado hermano, amada hermana, también debes aprender a proteger la obra que Dios está edificando en tu corazón. No permitas que el cariño mal entendido te ate a relaciones tóxicas. No permitas que la historia compartida te impida ver el presente espiritual. No permitas que el temor a herir sentimientos te lleve a desobedecer al Espíritu de Dios. Hay personas que ya han decidido no cambiar. Ya no quieren crecer. Ya no buscan a Dios. Ya no oran. Solo critican, desaniman, arrastran. Y si tú no pones límites, terminarás siendo arrastrado con ellos. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Tú has sido llamado a ser luz, no a vivir en sombras. Has sido llamado a ser cabeza, no cola. Has sido llamado a ser templo del Espíritu Santo, no a vivir contaminado por atmósferas espirituales oscuras. Y si ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo rostros, nombres,
situaciones a la memoria, no los deseches. Escucha, discierne, ora, pide dirección. Porque esta puede ser la respuesta que llevas años esperando. Dios está hablando. No calles tu alma. Este es el momento de tomar decisiones que te acerquen a la paz, a la santidad, a la presencia de Dios. Porque si algo es valioso después de los 60, es la paz verdadera. No la paz superficial que viene de evitar conflictos, sino la paz profunda que viene de obedecer a Dios, aunque eso signifique perder la compañía de algunos. Recuerda, Jesús no vino a traer paz al mundo según los hombres, sino espada. No una espada para herir, sino para separar lo que no viene de Dios. Y esa espada sigue actuando hoy, cortando relaciones que ya no traen vida, separando vínculos que bloquean tu fe y purificando tu círculo, para que lo que viene a tu vida no sea estorbado por lo que ya no debería estar. Y en esa separación también hay bendición. Porque cuando Dios corta, es para sanar. Cuando aparta, es para proteger. Cuando silencia, es porque está a punto de hablar más fuerte que nunca. Hay una realidad que muy pocos quieren aceptar, pero que Dios revela con fuerza a los corazones maduros. Hay personas que no van a cambiar jamás. Puedes orar por ellas. Puedes mostrarles amor. Puedes esperar durante años, pero sus corazones se han endurecido, su mente se ha corrompido y su presencia ya no representa ayuda ni compañía, sino una amenaza espiritual. Y si no reconoces eso a tiempo, puedes perder la fuerza que te queda intentando levantar a quien no quiere levantarse. Muchos creyentes después de los 60 siguen cargando con vínculos que Dios nunca bendijo. Lazos que se arrastran por compromiso, por vergüenza, por costumbre, pero que se han vuelto peligrosos. Porque cuando convives demasiado con alguien que resiste al Espíritu de Dios, terminas adaptándote a su atmósfera, pierdes tu sensibilidad, te vuelves frío, comienzas a justificar lo que antes confrontabas, y lentamente, sin darte cuenta, tu vida espiritual se apaga. No por pecado, sino por tolerancia a lo que Dios ya te advirtió. Y la verdad es que algunas personas no solo no cambian, ya se han convertido en agentes de confusión espiritual. No tienen interés en la verdad, no buscan la santidad, no se arrepienten, y aunque digan palabras suaves, su corazón está lejos de Dios. El peligro no está solamente en los que blasfeman abiertamente, sino en los que se sientan contigo, oran contigo, comen contigo, pero por dentro ya han cerrado la puerta al arrepentimiento. La Biblia está llena de advertencias sobre este tipo de personas. En 2 Timoteo 3, Pablo describe a hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Y termina diciendo, a estos evita. ¿Lo ves? No dice que los abraces, no dice que los acompañes, dice que los evites. Porque aunque parezcan piadosos, aunque hablen de Dios, su fruto revela otra cosa. La esposa de Lot es uno de los ejemplos más dolorosos. Estaba casada con un hombre justo. Vivía bajo la cobertura de un varón que fue advertido directamente por ángeles. Tenía la oportunidad de salir de la destrucción, de comenzar de nuevo, pero su corazón nunca salió de Sodoma. Su cuerpo caminaba hacia la salvación, pero su alma seguía apegada al mundo. Y por mirar atrás, quedó convertida en estatua de sal, firme por fuera, muerta por dentro. Así hay muchas personas hoy, petrificadas por el pecado, inamovibles en su soberbia, incapaces de caminar hacia la libertad, pero aún cerca de ti. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir caminando con alguien que solo mira hacia atrás? ¿Hasta cuándo vas a permitir que su falta de fe te robe el gozo? ¿Hasta cuándo vas a intentar encender una llama donde ya no hay aceite? Dios no te llamó a convertir corazones de piedra. Esa es obra del Espíritu. A ti te llamó a caminar en verdad, en obediencia, en pureza. Y para eso, a veces es necesario soltar la mano de quien se resiste a cambiar. Recuerda lo que sucedió con Ananías y Zafira. Eran parte de la iglesia. Estaban integrados, participaban en las reuniones,
pero decidieron mentir al Espíritu Santo. Nadie los obligó, nadie los expuso, pero su corazón ya no era íntegro y murieron no por su error, sino por su falsedad. ¿Te das cuenta? Puedes estar rodeado de personas que aparentan ser creyentes, pero cuyo corazón está completamente contaminado. Y si no pides discernimiento, puedes terminar siendo cómplice de su ruina o arrastrado en su juicio. No se trata de alejarse de todos, se trata de aprender a identificar los patrones que Dios está mostrándote. Personas que siempre traen queja, que nunca reconocen sus errores, que constantemente critican a los demás, que siembran duda, que viven en la amargura, que siempre minimizan lo espiritual, que cuando hablas de fe se burlan, que cuando oras se incomodan, que cuando adoras se van, y tú aún dudas de lo que el Espíritu ya te ha dicho. No es orgullo seleccionar tus relaciones, es reverencia. No es frialdad poner distancia, es sabiduría. Porque cuando estás después de los 60, cada palabra que escuchas importa. Cada conversación deja una huella. Cada persona que entra en tu casa trae una atmósfera consigo. Y si no lo reconoces, puedes estar abriendo las puertas a opresiones invisibles que te roban la paz. Mira a Elías. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, se sintió solo, cansado, desesperado. ¿Por qué? Porque Jezabel, una mujer que representaba oscuridad y manipulación espiritual, aún tenía influencia sobre el pueblo. Y aunque Elías era profeta, valiente, ungido, la amenaza de una persona contaminada le robó el aliento. Y así como Elías, muchos creyentes maduros están hoy sufriendo ataques del alma, no por enemigos físicos, sino por relaciones que nunca fueron cortadas. Jezabel representa hoy a todas esas influencias que te seducen con palabras dulces, pero que buscan controlarte, dominarte, manipularte emocionalmente. Personas que se presentan como víctimas, pero que en realidad te están drenando. Que te hacen sentir culpable por poner límites, que apelan a tu compasión para mantenerte bajo su control. Pero escúchame bien. Dios no te llamó a ser esclavo de la culpa. Te llamó a ser libre en Cristo. Y esa libertad comienza por reconocer que hay personas que ya no pueden seguir contigo. No porque las odies, no porque les desees mal, sino porque tu llamado es demasiado valioso como para seguir comprometiéndolo con vínculos contaminados. Después de los 60, ya no estás para alimentar demonios ajenos con tu energía. Ya no estás para soportar lo que apaga tu luz. Ya no estás para excusar el pecado con frases como «es que siempre fue así». No, ahora estás para cuidar tu alma, tu paz, tu comunión con Dios. Y si alguien amenaza eso, tienes permiso del cielo para cerrar la puerta. No esperes una confirmación espectacular. A veces, la incomodidad constante es la voz de Dios. El silencio que sientes al lado de alguien puede ser más claro que 1000 palabras. El cansancio del alma después de estar con esa persona es la señal que no puedes seguir ignorando. Y si tienes miedo de quedarte solo, recuerda esto: es mejor estar solo con Dios que acompañado por quien apaga su presencia. Dios siempre llena los vacíos que obedecer le deja. Y cuando sueltas lo que te hacía daño, Él envía lo que te dará vida. Así que no temas, no vaciles, no te aferres a lo que ya no da fruto, porque si hoy obedeces, si hoy filtras, si hoy purificas tu entorno, mañana vas a despertar con una paz que no sentías hace años. Y entonces sabrás que el precio que pagaste por discernir valió cada lágrima, porque por fin tu alma volvió a respirar. Una de las maneras más amorosas, aunque dolorosas, en que Dios nos protege, es quitándonos personas. Y lo hace en silencio, sin avisos, sin grandes explicaciones, porque cuando Él sabe que tu corazón no puede soltar por sí mismo, Él mismo permite que ciertas personas se vayan, se enfríen, se alejen, se desconecten, no por castigo, sino por misericordia. Porque hay heridas que no mereces volver a sentir,
cargas que no te corresponden seguir llevando y vínculos que no pueden entrar contigo en la próxima etapa que el cielo está preparando para tu vida. Muchos creen que cuando una relación se rompe, es el enemigo quien ha ganado, pero no siempre es así. A veces es Dios quien permitió la sacudida. A veces es el Espíritu Santo quien está cerrando puertas que tu alma aún no tiene la fuerza para cerrar. Y si no reconoces su mano en medio de la pérdida, pasarás años intentando recuperar lo que Dios, por amor, ya arrancó de tu camino, porque el que no soporta tu proceso tampoco está calificado para compartir tu propósito. La palabra nos muestra con claridad cómo Dios obra de esta manera. Cuando Gedeón se preparaba para la batalla, tenía un ejército numeroso. Pero Dios le dijo: «Tienes demasiada gente». ¿Demasiada? ¿No se supone que mientras más apoyo, mejor? No a los ojos de Dios, porque no se trata de cantidad. Se trata de calidad espiritual. Dios le pidió que redujera su ejército, primero con una prueba de miedo, luego con una prueba de fidelidad en lo pequeño. Al final, quedaron solo 300. 300 hombres que sí estaban preparados para la batalla. 300 que no estorbarían el mover de Dios. 300 que no dudarían cuando fuera el momento de avanzar. Así también sucede contigo. Puede que hayas comenzado tu vida rodeado de multitudes, amigos, familia, conocidos, compañeros, vecinos, congregantes, pero a medida que envejeces en la fe, Dios comienza a reducir el círculo, no porque quiera verte solo, sino porque quiere verte ligero, más enfocado, más sensible, más separado, porque los que no entienden tu proceso siempre intentarán interrumpirlo, y Dios no va a permitir que lo que ha estado formando en secreto sea destruido por quienes no tienen respeto por lo sagrado. Jesús también vivió este principio. Cuando comenzó su ministerio hubo multitudes, pero cuando comenzó a hablar de la cruz muchos se fueron. Cuando dejó de dar pan y comenzó a dar palabra, los que estaban solo por lo superficial desaparecieron. Y en la hora más dura quedó prácticamente solo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No salió corriendo a buscarlos, no se desesperó, no dijo «¿Qué hice mal?». Simplemente siguió obedeciendo, porque Él sabía que los que se van en tu proceso nunca iban a estar contigo en tu propósito. Escúchame bien, no todas las pérdidas son ataques del diablo. Algunas son respuestas a tus oraciones. Tú pediste paz, y Dios quitó al que traía conflicto. Tú pediste dirección, y Dios eliminó al que siempre sembraba confusión. Tú pediste ser usado por Él, y el Espíritu quitó al que drenaba tu fuerza cada día. No llores por lo que Dios podó. Agradece que aún estás de pie para florecer. Pero hay algo más que debes saber. No solo hay personas que se van, también hay personas que Dios te está pidiendo que tú mismo sueltes. Y eso es más difícil, porque implica decisión, implica obediencia radical, implica confrontarte con el apego, con la historia compartida, con el miedo a herir. Pero si el Espíritu ya te ha mostrado, si esa persona te contamina, te enfría, te hiere, te manipula, te distrae de Dios, no puedes seguir ignorando el llamado a soltar. Abraham tuvo que soltar a Ismael, aunque lo amaba, aunque era su hijo, aunque era parte de su historia. Pero Dios le dijo: escucha la voz de Sara y despídelos. ¿Por qué? Porque Ismael no podía compartir herencia con Isaac, porque el hijo de la carne no puede reinar con el hijo de la promesa, porque hay relaciones que nacieron de tu voluntad, no de la voluntad de Dios, y en algún momento el cielo va a pedirte que las entregues. Y es ahí donde se define tu madurez espiritual. No cuando predicas, no cuando oras, no cuando te congregas, sino cuando eres capaz de entregar a Dios aquello que más amas, porque entiendes que Él sabe mejor. Muchos se preguntan: ¿y cómo sé si alguien debe salir de mi vida? La respuesta es sencilla. Mira lo que esa persona provoca en ti. Te edifica, te lleva a orar, te llena de fe, te inspira a buscar más a Dios,
o te cansa, te hace dudar, te llena de queja, te distrae, te hace sentir menos, te aparta sutilmente de la comunión. El Espíritu Santo siempre habla, no con gritos, no con escándalo, habla con convicción, habla a través de la incomodidad, habla en ese suspiro que haces cuando esa persona llega, en esa ansiedad que sientes después de hablar con ella, en ese silencio de tu alma que te acompaña después de una conversación vacía. Eso también es una señal. Y si estás esperando una señal más fuerte que esa, es probable que no quieras obedecer, sino justificar tu apego. Pero hoy Dios te habla con amor, no para condenarte, no para avergonzarte, sino para decirte, te he estado cuidando, te he estado guiando. No quiero que desperdicies los años que te quedan reparando lo que yo ya estoy quitando. Suelta y verás mi gloria. Porque cuando obedeces, se abren los cielos. Cuando sueltas lo que pesa, vuelas más alto. Cuando entregas lo que contamina, respiras otra vez. Y cuando dejas que Dios seleccione tus relaciones, comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es tu momento. Este es tu año. Esta es tu temporada de purificación, de alinear tu entorno con el cielo, de levantar murallas de protección espiritual en tu casa, de cerrar puertas sin remordimientos, de proteger el altar de tu alma con celo santo, porque lo que viene para tu vida es tan glorioso, tan puro, tan delicado, que no puede ser manchado por quienes no temen a Dios, y si obedeces te sorprenderás. Porque Dios no solo quita, Él reemplaza, Él restaura, Él multiplica. Lo que hoy sueltas por obediencia, mañana será recompensado con abundancia. Y esa paz que tanto has anhelado, está a solo una decisión de distancia. Cuando por fin te decides a cerrar las puertas correctas, cuando filtras tu entorno y obedeces la voz de Dios, algo comienza a cambiar en lo invisible. La atmósfera espiritual que te rodea se transforma. El ambiente de tu casa se llena de luz. Tu mente empieza a descansar. Tu fe florece otra vez. Porque no se trata solo de quién entra o sale de tu vida. Se trata de lo que tú permites que influya sobre tu alma. Muchos creyentes de más de 60 años han vivido demasiado tiempo rodeados de relaciones que los han secado. Conversaciones constantes llenas de quejas, de murmuración, de chismes, de pesimismo. Gente que jamás ora, pero siempre opina. Personas que no tienen temor de Dios, pero pretenden dar consejos espirituales. Y mientras tú te esforzabas por mantener la comunión, por no herir, por mantener la paz con todos, poco a poco, ibas perdiendo la paz contigo mismo, hasta que el Espíritu Santo empezó a inquietarte. Y cuando tomaste la decisión de limpiar tu entorno, no con odio, no con rencor, sino con obediencia, entonces algo se abrió en lo alto. Porque la bendición no fluye en ambientes contaminados. La gloria de Dios no habita donde hay desorden, rebelión, tinieblas o incredulidad. Y si bien Dios es misericordioso, también es santo. Y Él no comparte su presencia con lo que deshonra su nombre. Lo vemos con claridad en la historia de Abraham y Lot. Solo cuando Abraham se separó de Lot, Dios le mostró la tierra prometida. ¿Por qué no antes? Porque hay bendiciones que Dios no puede revelar mientras estás acompañado por la persona equivocada. Hay promesas que no serán liberadas hasta que cortes ciertos lazos. Y hay caminos que no se abrirán mientras sigas caminando con quien Dios ya te pidió que soltaras. Después de los 60, lo que más necesitas no es gente que te entretenga. Necesitas personas que oren contigo, que te levanten en fe, que te edifiquen con la palabra, que te confronten con amor cuando te desvíes y que celebren contigo cada paso de obediencia que des. Porque no se trata de cantidad, sino de calidad espiritual. No necesitas estar rodeado de multitudes, solo necesitas estar rodeado de la gente correcta. Elías fue alimentado por cuervos en el arroyo de Querit. Estaba solo. Nadie lo aplaudía, nadie lo entendía, nadie lo acompañaba.
pero estaba en el lugar que Dios le indicó. Y allí, en medio del aislamiento, fue sostenido directamente por el cielo. Tal vez ese es tu caso. Tal vez Dios te ha llevado a una temporada donde muchas personas se han ido, donde el teléfono ya no suena como antes, donde las visitas han cesado, donde los círculos se han reducido. Y aunque tu carne se resiste, tu espíritu lo sabe. Es Dios el que te está preservando, porque después de años sembrando, ahora viene la cosecha. Y Dios no va a permitir que esa cosecha sea contaminada por manos sucias. Él va a proteger lo que sembraste con lágrimas, con oración, con fidelidad. Pero para eso, necesita que cierres la entrada a toda voz que contradiga su palabra, a toda relación que te robe el enfoque, a toda conexión que traiga confusión. Y cuando lo haces, algo poderoso ocurre. Tu alma se vuelve fértil, tu mente se aclara, tu fe se vuelve más aguda. Comienzas a escuchar a Dios con más precisión. Vuelves a soñar. Recuperas la fuerza espiritual que creías perdida. Y lo más hermoso, empiezas a experimentar la paz verdadera, esa que no depende de las circunstancias, sino de la presencia misma de Dios habitando contigo. Muchos no entienden esto. Siguen buscando aprobación humana. Siguen intentando complacer a todos. Siguen intentando mantener relaciones que ya no tienen vida. Pero tú has sido llamado a algo más alto. Tu entorno es tierra sagrada. Tu hogar es un altar. Tu corazón es una habitación del Espíritu Santo y no puedes permitir que cualquier presencia lo contamine. No después de todo lo que has vivido. No después de tantas pruebas. No después de tantos milagros. Dios quiere traer bendición a tu vida. Quiere derramar favor. Quiere renovarte desde dentro. Pero también quiere enseñarte que la bendición muchas veces está condicionada al ambiente. Y si el ambiente no es limpio, si la atmósfera está cargada de tinieblas, si tus conversaciones están llenas de crítica, duda o desánimo, entonces no esperes cosecha porque estás plantando en tierra contaminada. Jesús lo dejó claro en Marcos 6:5. Allí dice que no pudo hacer muchos milagros en su tierra por causa de la incredulidad. No es que no quiso, es que no pudo. La atmósfera lo limitó. El ambiente fue una barrera. Y eso sigue ocurriendo hoy. Si tú permites que personas incrédulas, rebeldes, negativas o carnales invadan tu espacio espiritual, ellos también van a limitar lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso, cuando limpias tu entorno, la bendición comienza a fluir de manera natural. No tienes que forzar nada, no tienes que convencer a nadie. Simplemente te alineas con el cielo y el cielo responde. Se abren puertas, se cierran otras, llegan personas nuevas, se restablece la armonía en tu casa. La palabra comienza a tener más sentido. La oración se vuelve más profunda, la adoración más intensa. Y todo eso porque decidiste obedecer. No subestimes lo que significa cuidar tu atmósfera espiritual. No te dejes engañar por quienes dicen que todo es emocional. No. Hay realidades espirituales. Hay presencias que cargan oscuridad. Hay voces que traen tormenta. Hay rostros que, aunque sonríen, portan desánimo. Y si tú no estás atento, puedes permitir que lo que has construido durante años se derrumbe por una sola mala influencia que nunca tuviste el valor de confrontar. Pero tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él te guiará. Él te dará paz cuando digas no. Él te sostendrá cuando tomes distancia. Él te protegerá cuando cierres esa puerta, porque Dios honra a los que le honran. Y si tú honras tu casa, tu fe, tu paz, tu altar, entonces Dios honrará cada una de tus decisiones. Y lo que viene, amado, amada, es tan hermoso, porque cuando Dios ve un entorno limpio, Él envía su gloria, y cuando su gloria llega, nada permanece igual. Todo lo muerto resucita, todo lo herido sana, todo lo perdido se restaura, todo lo estéril florece, y todo lo oscuro se disipa,
porque su presencia lo cambia todo. Has llegado a una etapa de tu vida donde ya no puedes seguir entregando tu paz a cualquiera. No puedes seguir ofreciendo tu tiempo, tu energía, tu corazón, tu fe a personas que no valoran lo que Dios está haciendo contigo. Porque después de los 60, tu vida no se está apagando. Se está refinando. Estás más cerca de la eternidad. Más cerca del cumplimiento de muchas promesas. Más cerca del rostro de aquel que te amó desde antes de nacer. Y por eso, Dios te está llamando a proteger tu altar, no a construir uno nuevo, sino a cuidar el que has edificado durante años. Con oraciones, con lágrimas, con silencios sagrados, con batallas espirituales que muy pocos conocen. Ese altar que está en tu habitación, ese rincón donde solo tú y Dios han conversado tantas veces, ese lugar donde te quebraste, donde volviste a empezar, donde aprendiste a adorar sin depender de la música. Ese altar es sagrado y ya no puedes permitir que nadie lo manche. Jesús dijo en Juan 4:23, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice en el templo, no dice en la multitud, no dice en eventos grandes, dice en espíritu y en verdad, porque la verdadera adoración no comienza en la iglesia, comienza en tu casa, en tu interior, en tu atmósfera, en tu círculo íntimo, y para eso necesitas un entorno limpio. Ya no se trata de quién te cae bien, se trata de quién honra a Dios. Ya no se trata de cuántos amigos tienes, se trata de cuánta paz tienes cuando estás a solas. Ya no se trata de agradar a todos, se trata de agradar a aquel que te ha sostenido hasta aquí, porque tu alma tiene dueño, y ese dueño es el Dios Altísimo, y si Él te está pidiendo que cierres puertas, no es para herir, es para llenarte de una gloria que no puede compartir con nadie que camine en tinieblas. Muchos han vivido décadas adaptándose a relaciones destructivas. Han callado por temor, han soportado por culpa, han cedido por costumbre. Pero este es un llamado sagrado. Es tiempo de limpiar tu entorno con celo espiritual. Es tiempo de decir, hasta aquí. De levantar límites saludables. De filtrar lo que escuchas, lo que ves, lo que toleras, lo que permites en tu casa. Porque tu casa es tu primer templo. Y si allí no reina la presencia de Dios, ¿dónde entonces? Hay promesas que están detenidas porque todavía insistes en convivir con personas que Dios ya te pidió que sueltes. Hay paz que aún no ha llegado porque tu círculo íntimo aún no ha sido purificado. Y mientras tú digas, no quiero lastimar a nadie, sin darte cuenta estás permitiendo que te sigan hiriendo a ti. Pero Dios no quiere verte agotado, no quiere verte atado, no quiere verte caminando con el alma arrastrada. Él quiere verte libre, ligero, lleno de luz, respirando paz, caminando con gozo, soñando otra vez, orando con fuego, sirviendo con pasión, y para eso necesita rodearte de personas alineadas con su propósito. Y si eso significa que algunos se alejen, deja que se vayan. Si eso significa cortar conversaciones, hazlo. Si eso significa pasar más tiempo solo, que así sea. Porque tu comunión con Dios vale más que cualquier compañía falsa. Tu llamado vale más que cualquier lazo tóxico. Tu paz vale más que la opinión de los hombres. Y cuando tú das ese paso de obediencia radical, el cielo se abre. Y Dios comienza a mostrarte que nunca estuviste perdiendo, estabas siendo preparado. Zaqueo es un ejemplo poderoso. Un hombre rechazado por todos, rico pero vacío. Tenía muchas cosas pero no tenía dirección. Hasta que un día Jesús decidió entrar en su casa, no en el templo, no en una plaza, en su casa. Y cuando Jesús entró todo cambió. Zaqueo no necesitó que nadie lo obligara. Él mismo dijo, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguno, lo devolveré cuadruplicado. Lucas 19:8. ¿Sabes qué provocó ese cambio? La presencia de Jesús en su entorno íntimo.
No una prédica, no una palmadita religiosa, la presencia real, pura, penetrante de Cristo en su casa. Eso mismo quiere hacer el Señor contigo. No solo visitarte en la iglesia, quiere habitar en tu casa, sentarse en tu mesa, caminar contigo por los pasillos, dormir contigo en la noche, reinar en tu atmósfera. Pero para eso necesita que limpies la casa, que prepares el lugar, que digas como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Y eso comienza hoy. Hoy es el día para cerrar puertas abiertas por miedo, para silenciar voces que llevan años desviándote del propósito, para cortar con lo que te desconecta de tu fe. Hoy es el día para declarar: Señor, ya no quiero complacer a nadie más, quiero complacer solo a ti. Y cuando hagas eso, prepárate, porque una nueva atmósfera va a rodearte, una paz que no habías sentido en años, una claridad espiritual que parecía perdida, una fortaleza en la oración que habías olvidado, y lo más precioso, una comunión íntima con Dios que lo sanará todo. No mires atrás, no temas a la soledad, porque no estás solo. Dios ha estado contigo todo este tiempo, y ahora, después de años de fidelidad, de lágrimas, de batallas, Él quiere regalarte la recompensa de un entorno limpio, un alma libre y una vejez llena de gloria. A partir de hoy decide que tu casa será un altar, que tus palabras serán vida, que tu compañía será escogida por el Espíritu y que tu atmósfera será tan santa que cuando alguien entre, sienta la presencia de Dios sin que digas una sola palabra. Porque tú has sido llamado no solo a resistir, sino a florecer. Y esa floración comienza con un entorno puro. Que el Señor bendiga tu casa, tus relaciones, tu atmósfera y tu corazón. Que te dé fuerza para cerrar las puertas necesarias y paz para recibir todo lo que Él ha preparado para ti. Que tu vejez sea una etapa de plenitud, descanso y gloria, en el nombre de Jesús.